Como siempre, es un privilegio tener con nosotros a nuestra hermana Sonia Waters desde Jerusalén y a nuestro hermano David Daimon desde La Paz, Bolivia. Queremos darle la más cordial bienvenida a ambos en esta tarde. Dios me los bendiga, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Amén, un privilegio. David, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Valmore? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Valmore. Un privilegio estar contigo en este programa, con Sonia también, y poder continuar con las enseñanzas que el Eterno ha puesto en nuestro corazón, compartir con el pueblo de Dios, claro, con el objetivo de familiarizarlos con el entorno rutinario de la vida del Mesías en la tierra, conocer los distintos grupos de personas que gozaban la vida diaria en Israel. Amén. Tenemos ahora un tema, bueno, no me he perdido ninguna de las enseñanzas de los fariseos que han tenido las semanas anteriores, y sin duda una bendición para todos nuestros, he visto los comentarios, yo mismo he oído los comentarios y han sido una bendición para toda nuestra teleaudiencia a lo largo y ancho de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Ahora, afortunadamente, con el internet ya no hay fronteras y todo el mundo está recibiendo estas enseñanzas. Es una bendición grande, hemos aprendido mucho con las enseñanzas que ustedes han brindado. Y bueno, ahora vamos a desarrollar otro tema también muy importante de otro grupo contemporáneo de Jesús, y que sin duda también tenían gran influencia. Lo poco que conozco y que he leído habla de que eran quizás como personas, como un grupo encargado de que trataban por lo menos de mantener la paz entre judíos y romanos. No sé qué tan cierto sea eso, pero vamos a aprender ahora con la enseñanza que ustedes nos van a brindar. Así que le dejamos para que a partir de este momento comencemos con esta enseñanza maravillosa. Me parece excelente, Valmore. Primeramente quiero mencionar un breve comentario. En las últimas horas, el líder de la Iglesia romana, el Papa Pancho, ha emitido una declaración que ha dejado boquiabierto a medio mundo, David. A mí no, porque la verdad yo me lo preveía. ¿No te sorprendió para nada? No, yo mismo lo prediqué en tu iglesia hace 6 años. Sí, yo lo recuerdo. Les dije que este Papa iba a rever todas las doctrinas del catolicismo para frenar los escándalos de pedofilia. Él iba a legalizar el homosexualismo. Yo lo había predicado en tu iglesia hace 6 años, 5 años atrás. Recuerdo bien. No me sorprende, creo que ha llegado el tiempo en que él abiertamente se saca las garras y muestra las uñas y va a pegar el zarpazo. Definitivamente estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo un momento clave, la apostasía va a ser descomunal en el mundo. Con esto la ley de la sodomización en el mundo va a encontrar un apoyo como nunca antes se ha visto. Va, si no es legal, por lo menos legitimizar desde el punto de vista eclesiástico. Eso es lo que ha hecho el líder romano, la sodomización de la sociedad. Y pero la sociedad, David, si me permites un segundo, la sociedad, hablemos de mi país, El Salvador. Hace exactamente un par de meses se comenzó a hablar sobre ese tema en El Salvador. El matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización del aborto, etcétera, etcétera. Y están hablando ya, David, de una reforma a nuestra Constitución. De hecho, ya se conformó una comisión para comenzar a estudiar, que está encabezada por el vicepresidente de la República, que están comenzando ya a hacer esos estudios. Ahora, con la declaración o lo que salió a la luz este día del máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana, pues yo creo que todo está compaginado y todo está ya hablado, David. Yo lo prediqué en tu iglesia. Este Papa va a abrir las puertas al anticristo. Claro. Él va a ser, todo indica, el líder que va a presentar al anticristo ante el mundo. Definitivamente no me sorprende. A mí no me ha dejado boquiabierto. Yo esperaba el momento. El problema no era si lo hacía o no, sino cuándo. Pues llegó el día. Sí, señor. Pero el tema de hoy es también sobre religiosos falsos, los saduceos. De esto también vamos a hablar hoy. Los saduceos, que tienen su nombre posiblemente al sacerdote hebreo, al sumo sacerdote Sadoc. Otro posible origen de su nombre es el rabino Sadoc, o la palabra saduquín, que significa justos. Sadiquín, perdón, pero una variante en arameo, saduquín, que significa destructor. Vamos a ver con Sonia, quien nos va a guiar en este estudio, a quien yo estaré acompañando y respaldando de una u otra manera, pero el tema principal lo va a dirigir ella en esta ocasión. Sonia, desde Jerusalén. Bienvenida, adelante. Sí, fascinante este grupo de gente.
Si quieren poner por favor el PowerPoint y vamos a empezar a hablar de quiénes son verdaderamente los saduceos. Y como pueden ver, están vestidos de marrón aquí en esta foto, pero esto es incorrecto. Tenían diferentes tipos de colores en sus vestimentas y de más importante el saduceo era, más extravagante su manera de vestir, ¿ok? O sea que esto es verdaderamente una foto de Hollywood, pero no verdaderamente cómo ellos se veían en la antigüedad. De todas maneras, si pueden poner por favor el próximo, sí. De todas maneras, fíjense que los saduceos en el tiempo de Yeshua eran la clase alta de la sociedad. Ellos eran los príncipes de la comunidad. Ellos eran los más altos, los más ricos, los más educados, los que controlaban el sacerdocio en el tiempo de Yeshua y también estaban a la cabeza del Sanedrín. O sea, el sumo sacerdote que estaba a la cabeza del templo también era el principal en el Sanedrín. Esta gente estaba aliada a los romanos, ellos querían el status quo con los romanos y no querían, les tenían miedo los romanos y no querían que haya ningún problema con los romanos. Esto llevó, por supuesto, a la muerte de Yeshua mismo. Y vamos a ver esto más adelante. ¿Ok? Ellos eran considerados los enemigos de Yeshua. Verdaderamente uno puede ver en las escrituras que siempre lo veían a Yeshua como algo muy malo para la sociedad israelí de ese momento. Y nosotros los conocemos también porque creían en la reencarnación. Acuérdense que Yeshua le dijo, ustedes están muy equivocados porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo es un Dios de los vivos y no de los muertos, ¿sí? O sea que ellos estaban equivocados en su manera de pensar y Yeshua los retaba en esa manera también. Ok, ¿de dónde vienen los saduceos? Por favor, el próximo, sí. ¿De dónde vienen los saduceos? Como David dijo, la palabra viene de la palabra tzadok o tzdukim en hebreo, que significa que son justos, ¿ok? Y la aplicación que nosotros tenemos de esta palabra, los tzdukim, es un adherente de los hijos de Sadoc, de los Bnei Sadoc, ¿sí? Los descendientes de Sadoc, los sumos sacerdotes, que siguen su pedigrí de Sadoc, el jefe del sacerdocio, en los días de David y Salomón. No sé si se acuerdan de Sadoc en el tiempo de David. Acuérdense que los hijos de David se estaban peleando por ser el que lo seguía a David en su edad vieja, así el que iba a ser el próximo rey. Y David llamó a Sadoc, el sumo sacerdote, y a Natán, que era el profeta en ese momento, y los llevaron a Salomón a ser ungido en las aguas del Gijón, del manantial Gijón. O sea que de ahí viene Sadoc. Este Sadoc, los descendientes de este Sadoc pasaron a ser los saduceos. O sea, 3000 años atrás, en el tiempo de David, sí vivió este Sadoc, y 2000 años atrás, en el tiempo de Yeshua, los descendientes de Sadoc pasaron a ser los Dukim, pasaron a ser los saduceos. ¿Ok? El próximo, por favor. Y David, interrumpime si quieres hablar en algún momento, ¿ok? David. Siga. Perfecto. Ok. Entonces, ¿de dónde viene Sadoc? ¿De dónde viene Sadoc en la Biblia? Espero
espero que entiendan de todas maneras. Ahí tienen a Jacobo, que pasó a ser Israel al principio. Después vienen los Levites, los levitas, de uno de ellos que se llamaba Levi. De ahí viene Kohaz, de ahí viene Amram, de ahí viene Aarón. Aarón tiene un hijo que se llama Eliezer, y después viene Pinjas. Y en el tiempo de David, al final de este diagrama, pueden ver al final que lo tienen a Sadoc, ¿sí? Que está en el tiempo de David. De ahí viene. O sea que estos son las familias sacerdotales. Estas son las familias la familia de Sadoc, que son las familias que desde ese momento en adelante se llaman saduceos. O sea, los saduceos los encontramos en el periodo del primer templo, el templo que Salomón construyó en el tiempo de David también, hasta el tiempo de Yeshua, ¿sí? O sea que los saduceos verdaderamente es un grupo de personas que están ahí por muchísimos años, ¿sí? Miles de años. Pero no es lo mismo con los fariseos. Los fariseos solamente empezaron en el periodo del segundo templo. Cuando los saduceos verdaderamente estuvieron en el periodo del primer templo y también en el periodo del segundo templo. Ok, ¿y de dónde vienen? De Sadoc. Ok, el próximo, por favor. Ok, y fíjense que verdaderamente los descendientes de la casa de Sadoc son 24 familias. Estas 24 familias tomaban turno en el tiempo de Yeshua para hacer los servicios en el templo. ¿Ok? Estos eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entre ellos se elegían los sumos sacerdotes. Y eran 24 familias. Fíjense lo que dice aquí en Primeras de Crónicas 24. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú y Eleazar e Itamar. Y el rey David, con Sadoc, de los hijos de Eliezer y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. O sea, que, ¿qué es lo que significa? Estas 24 familias tomaban turno de quién iba a oficiar en el templo. ¿Ok? Ahora, acuérdense del marido de Elizabeth, la prima de María. ¿Cómo se llamaba? Eliezer. Eliezer en hebreo. ¿Cómo? Zacarías. Okay, Zacarías, okay, el padre de Juan el Bautista. Sí, señor, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pertenecía a una de estas familias y él estaba oficiando en el templo cuando el ángel le vino a hablar. ¿Ok? O sea que él pertenecía a estas 24 familias. O sea, Juan el Bautista. Sí, señor. O sea que verdaderamente Juan el Bautista venía de familia sacerdotal, como pueden ver. ¿Ok? Ahora, versículo 4 dice, y los hijos de Eliezer, había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eliezer, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. O sea, 24 familias, 24 casas, ¿sí? Y si son 12 meses en el año, es 2 familias por mes, o sea que cada familia tenía que oficiar en el templo 2 semanas. Así es como se hacían los turnos, ¿sí? Y se oficiaba durante todo el año. O sea que 2 semanas al año, una familia en particular tenía que oficiar en el templo. Interesante, ¿no es cierto? Cómo ellos arreglaron todo esto. Ok, el próximo, por favor. Y esto fue arreglado en el tiempo de David. Ya en el tiempo de David esto estaba ya organizado. Cuando Salomón hizo el templo, él ya tenía toda la organización
hecha por David. Ok. Ahora, estos son los sacerdotes y de esas 24 familias entonces se elige el sumo sacerdote. ¿Por qué le estoy explicando del sumo sacerdote? Porque les quiero mostrar después la corrupción que pasó en el sumo sacerdocio. ¿Y qué es lo que pasó con el sumo sacerdocio? Que para el tiempo de Yeshua estaban haciendo desastres en el templo. Y ya les voy a explicar de esto, ¿ok? O sea, ¿quién tenía que ser el sumo sacerdote? Decidido entre las 24 familias, ¿quién iba a ser? Y este es un oficio que era de por vida. Por la vida de ese hombre, él tenía que oficiar como sumo sacerdote. Su posición oficial delante de Dios es ser la cabeza del templo. Pero durante el tiempo del segundo templo, todo cambia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote pasó a ser la cabeza del templo, de todo lo que estaba pasando en el templo, y también la cabeza del Sanedrín, que fue la corte alta de justicia en el tiempo de Yeshua. Y esto se corrompió totalmente, ¿ok? Había una corrupción estatal terrible. Y esto es lo que les voy a explicar. Ok, David, ¿quieres entrar en algún lugar? Sí, yo quiero leer este pasaje que dice en el libro de Lucas, capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí vemos de que el sacerdote Zacarías, padre de Johanán, de Juan el Bautista, pertenecía al orden de Abías. Segundo dato curioso, la tribu de Leví fue distribuida en 24 grupos, como acaba de mencionar Sonia. No es casual que en el libro de Apocalipsis hayan 24 ancianos sentados junto al trono del Eterno en el Apocalipsis, y habían 24 tronos y en ellos se sentaron 24 ancianos. ¿Qué representa el número 12? Gobierno, y el 24, sacerdocio y gobierno. O sea que ellos, al igual que las 24 órdenes sacerdotales del Antiguo Pacto, representan también esto en el Nuevo Testamento. Es muy interesante este dato. Seguí. Es fascinante las conexiones, ¿ah? Ok, el próximo, por favor, gracias. Ok, fíjense dónde estaban sentados el Sanedrín en el tiempo de Yeshua. Ahí tienen ustedes una maqueta que está hecho de piedritas aquí en Jerusalén y pueden ver el templo en el medio de esa plataforma. Es una plataforma enorme. Nosotros la llamamos a esto complejo del templo. Y pueden ver, de un lado es como 500 metros de largo y como 400 metros de ancho. Y del lado izquierdo, ustedes pueden ver que hay un edificio con unas tejas rojas, ¿ok? Enorme. Es un edificio de 2 pisos con las tejas rojas. Este edificio se llamaba el Pórtico Royal. El Pórtico Royal. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se sentaba el Sanedrín. El Sanedrín tenía 120 miembros del Sanedrín. La mitad de ellos eran saduceos, de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo, y la mitad de ellos eran fariseos, ¿sí? Y eran la Corte Suprema de Justicia en el tiempo de Yeshua. ¿Ok? ¿Y dónde estaban? En el complejo del templo, al lado del templo. O sea, que el sumo sacerdote tenía el templo al lado y tenía también los 2 lugares donde él estaba trabajando. Uno es el templo y también el Sanedrín, muy, muy cerca, como pueden ver. Ok, el próximo, por favor. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que se formó el Sanedrín? ¿Cómo es que se formó el Sanedrín? Fíjense lo que pasó en la historia de Israel
En el año 586 a.C., Nabucodonosor viene y toma Judea, todo Judea, a Babilonia. ¿Sí? Estos son los deportados a Babilonia. En el año 539 a.C., los persas vienen y conquistan Babilonia. Y los persas, Ciro, permite en el año 538 a.C. que vuelva el pueblo judío a la tierra prometida. Y él apoya financieramente para que se construya el segundo templo. ¿Ok? O sea que Ciro deja que los judíos se vayan, sí, y apoya la construcción del templo, y vienen un grupo de judíos de Babilonia, sí, en el año 538 con Nehemías. En el año 444 a.C., Esdras retorna a la tierra prometida, y él es el que empieza el Sanedrín como la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es el que empieza el Sanedrín? Porque el rey persa Artajerjes, que le dijo esto a Esdras, y está en el Esdras 7:25, y dice: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. ¿Sí? Esto se está refiriendo al río Eufrates. A todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conocen, les enseñarás. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es Esdras que forma el Sanedrín, porque el rey persa le dijo que él tiene que hacer un gobierno en Judea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto es el período persa. El pueblo de Israel está bajo el gobierno persa, pero tienen su propio gobierno. Eso es lo que los persas estaban haciendo en ese momento. Y se forma el Sanedrín como el gobierno arriba de la provincia de Judea de Persia, ¿ok? Y es una jurisdicción, tienen jurisdicción estatal, legal y religiosa bajo el dominio persa. Eso es lo que, así es como empezó el Sanedrín. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vienen los romanos? Los romanos sacan mucho poder de las manos del Sanedrín, ¿sí? Ellos tienen jurisdicción legal, pero no estatal, ¿sí? Religiosa, pero están bajo el dominio de los romanos, ¿ok? O sea que perdió muchísimo poder el Sanedrín durante el tiempo de los romanos. Ok, la próxima, por favor. David, ¿quiere decir algo? David, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿David? Sí, perfectamente. He tenido un problema acá con la señal de a momentos, pero se escucha perfectamente. Estoy viendo. ¿Me escuchas bien? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo? No, prosigue, por favor. Prosigue. Ok. El próximo, por favor. Gracias. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Yo les quiero demostrar a ustedes qué es lo que pasó verdaderamente con el Sanedrín y cómo se corrompió el Sanedrín. La corrupción del Sanedrín empezó con los helenistas. ¿Por qué empezó con los helenistas? Porque los helenistas dijeron así: ustedes, perdón, pero me están dando el incorrecto, tienen que ir uno antes de este, por favor, gracias. Ok. Fíjense que, ¿qué es lo que pasa? Los helenistas entraron a Judea y dijeron: el Sanedrín tiene demasiado poder, el sumo sacerdote tiene demasiado poder,
y nosotros tenemos que sacar el poder del Sanedrín. ¿Y cómo sacaron el poder del Sanedrín? Tomando control del sumo sacerdote. ¿Ok? Ellos tomaron control del templo y empiezan a decidir. Fíjense que la decisión de quién iba a ser el sumo sacerdote estaba en las manos de las 24 familias. ¿Y qué es lo que pasa? El Sanedrín decidió, los helenistas decidieron que el sumo sacerdote tiene demasiado poder y que ellos van a empezar a decidir quién es el sumo sacerdote. ¡Oy! ¿Ok? ¿Qué tiene que ver el sumo sacerdote con ellos? Nada. Acuérdense que los helenistas eran griegos y eran paganos, totalmente paganos, ¿ok? ¿Y quién ellos empezaron a elegir? Un sumo sacerdote que sea pro-helenista. Y empezaron a cambiar el sumo sacerdote cada 10 o 15 años. Y encima de eso pusieron sus dioses en el templo. O sea que corrompieron el sumo sacerdocio completamente. Y si el sumo sacerdote no hacía lo que los helenistas querían, lo mataban. No había problema en los helenistas matar sumos sacerdotes. ¿Sí? Y les quiero mostrar. Yo le llamo sumo sacerdote ¿ok? Sumo sacerdote es una abreviación para que ustedes puedan ver. Todo esto viene de Josefo, ¿ok? Toda esta información. Y tenemos el gobernante Areus I de Esparta, que gobernó en el año 300 a.C., más o menos. Y tuvo el sumo sacerdote Onías y el sumo sacerdote Simón del primero, ¿ok? Y uno de ellos estuvo 30 años, ¿ok? Esto es el principio del periodo helenista, no hay problema. 30 años probablemente el tipo se murió después, ¿ok? Tenemos Ptolemy, uno de los otro de gobernador helenista, que estuvo en el 283 a.C. y tuvo sumo sacerdote Eleazar, y fíjense cuántos años Eleazar ofició, solamente 15 años. Quiere decir que los helenistas estaban decidiendo quién era, tenían que pagar y solamente le daban 15 años. ¿Ok? No eran ya más por vida. Fíjense a Manasé, hijo de Jadua, 5 años como sumo sacerdote. Fíjense lo que es esto, ¿ok? Desastre. Ok, el próximo, por favor. Gracias. Tenemos el gobernante Ptolomeo del IV, del 221 a.C. Fíjense a este, Simón el segundo, sumo sacerdote, 20 años, ¿ok? Y ahora entra Antíoco Epífanes. No sé cómo le dicen en castellano. Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Este es un desastre lo que hace con el templo. Este odia al pueblo judío y quiere completamente destrozar al pueblo judío y que paren de ser judíos. O sea, si él te agarraba celebrando Shabbat o las festividades judías, te mataba directamente. No permitía al pueblo judío guardar el sábado, no permitía al pueblo judío circuncidar a sus hijos, ¿ok? Desastre lo que hacía. El primer sumo sacerdote que tuvo, Onías el tercero, fue asesinado por Antíoco Epífanes en el año 170 a.C. O sea que ofició 4 o 5 años, eso es todo. Después tuvo Jason, hijo de Simón, ¿ok? 3 años como sumo sacerdote. Empeoró la situación, como pueden ver, ¿sí? Este Menalaos estuvo 7 años como sumo sacerdote.
El otro, Onías, el cuarto, tuvo 3 años como sumo sacerdote. El otro tuvo 2 años como sumo sacerdote. Fíjense lo que es esto. Desastre, desastre lo que este hombre estaba haciendo. Y encima trajo sus dioses adentro del templo y encima estaban sacrificando cerdos en el templo, que es un animal impuro. O sea, prohibidísimo, ¿sí? Y uno de los sacerdotes que no era sumo sacerdote, pero después pasó a ser sumo sacerdote de la dinastía de los Macabeos, decidió rebelarse en contra de Antíoco Epífanes, ¿sí? Y los echó a los helenistas del país. Y ahí empezó un periodo del pueblo judío, de los Macabeos, ¿ok? O sea que pueden ver lo que los helenistas hicieron con los saduceos, con el templo, desastre, ¿ok? Se corrompió todo. Los sacerdotes tenían que pagar a los helenistas para poder tener para poder oficiar en el templo. O sea que desastre, desastre, ¿ok? Y vinieron los macabeos. Ok, el próximo, por favor. Bien. Vienen los macabeos. Este es un grupo de sacerdotes que eran levitas, pero no pertenecían a las familias sacerdotales, a los 24 principales familias, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Estos sacerdotes no les gustaba a los saduceos porque ellos se alinearon a los helenistas. Entonces los macabeos dijeron, nosotros no queremos a los saduceos, nosotros vamos a ser el sumo sacerdote y el rey al mismo tiempo. O sea que este es periodo de pueblo judío que controló esta tierra por más de 100 años, un poquito más de 100 años, que eran rey y sumo sacerdote también al mismo tiempo. Y esto verdaderamente no estaba bien visto por la comunidad judía en general. O sea, era mejor que los helenistas, pero no estaba bien visto porque nunca el rey fue sumo sacerdote también en la historia del pueblo judío. Y ellos cambiaron esto. ¿Por qué? Porque no los querían a los saduceos. ¿Ven esto? Ok, el próximo, por favor. Ahora, el periodo romano es demasiado largo y yo pensé que no vale la pena de utilizar tanto tiempo con todos los saduceos que tenemos y sumos sacerdotes que tenemos en el periodo romano. Pero les quiero mostrar el periodo al final, antes de la destrucción del templo en el año 70 de Cristo. Los romanos hicieron peor que los helenistas con el templo, porque los helenistas estaban cambiando sumo sacerdote cada 10 a 15 años. Los romanos estaban cambiando el sumo sacerdote todos los años. Miren lo que es esto, a la derecha pueden ver, tienen Ismael el segundo, estuvo 4 años en el sumo sacerdocio. Después tienen Josefo, hijo de Simón, él estuvo 1 año. Ananos, hijo de Ananos, ni 1 año. Yeshua, hijo de Damenos, ni 1 año, o sea, 63 AD, o sea, de Cristo, sí. Joshua, hijo de Gamliel, 1 año. Matías, hijo de Teófilis, 1 año. Fíjense lo que estaban haciendo los romanos. Y encima uno tenía que pagar por el privilegio de ser sumo sacerdote. O sea que era un negocio total. Por eso uno encuentra a los vendedores en el templo. ¿Por qué tenemos los vendedores en el templo? Porque los saduceos tenían que hacer suficientemente plata para poder pagar a los romanos, para poder oficiar en el templo. Si no, no había templo. ¿Ven esto?
una corrupción total. Ok. David, ¿quieres decir algo en todo esto? Definitivamente uno puede darse cuenta acá cómo la corrupción religiosa termina haciendo presa de toda la nación a la final. Cuando nosotros vemos esta progresión desde los macabeos hasta los romanos, podemos ver un sacerdocio totalmente espurio, un sacerdocio ilegítimo, porque desgraciadamente, como tú lo has dicho, los macabeos provienen de una orden religiosa, de sangre, pero sin embargo asumen el reinado también de la nación. Esto ya era un problema. De hecho, esto de los saduceos logra cooptar la sociedad israelí en los niveles más altos. Yo quiero dejar claramente esto. Los saduceos eran un partido en principio político. Se metieron mucho en la política. Esto tenemos que dejarlo claro. Era un partido rico, vivía con el respaldo de la gente de más alta sociedad israelí, la aristocracia y las familias sacerdotales más ricas y pudientes formaban parte de este pequeño segmento. Tampoco es que eran muchísimos, ¿no? Pero sí totalmente influenciables por parte de los paganos, tanto griegos como romanos. Los saduceos, ya vamos a ver más adelante, enseguida seguramente, tuvieron tremendas discrepancias doctrinales con los fariseos. Eran agua y el aceite, pero sin embargo tuvieron que aprender a coexistir dentro del propio Sanedrín, y esto no deja de ser llamativo, porque si bien es cierto los fariseos tenían normas de todo un relajo doctrinal, al fin y al cabo ellos eran los que imponían la teología del judaísmo, y los saduceos, en su comportamiento ante los paganos, estaban obligados a respetar nomás las normas religiosas que les imponían los fariseos. Pero las pugnas eran tremendamente brutales, unas pugnas de poder fuertes entre esa jaburá, los javerim, los fariseos, ese grupo, esa confraternidad que se enfrentaba permanentemente al asedio de los saduceos, porque había un asedio. Como decía Balmore al comenzar, y es cierto, los saduceos querían ser casi como que pacificadores con los romanos, pero querían estar en paz con Dios y con el diablo. Y lo único que lograron es corromper peor el concepto de sacerdocio. Y cuando nosotros hablamos de sacerdocio, obviamente estamos hablando de términos religiosos, espirituales y doctrinales. Y cuando Yeshua emerge en ese momento de la historia, podemos ver que las diferencias se acrecentaron tremendamente, porque Yeshua denunció sobre todo la corrupción de los saduceos más que la de los fariseos. En ese sentido, a los fariseos les reclamaba su supuesta pureza espiritual, sus normas religiosas antibíblicas, puro dogma humano, pero a los saduceos les recriminó su negociado de la fe, su corrupción dentro del propio templo. Yeshua grita a voz en cuello: han hecho de la casa de mi padre, que tenía que ser una casa de oración, no solo para Israel, sino para todos los pueblos del mundo, una auténtica cueva de ladrones. ¿Quiénes recibieron más duro el azote de esas palabras? Fueron los saduceos. Aquí Sonia va a empezar a explicar, en esta parte entiendo ya, el papel y el rol saduceo en los días de Jesús. Es impresionante cuando Yeshua entró al templo y tiró todas las mesas. Y fíjate cómo los saduceos no hicieron nada en ese momento. ¿Por qué no hacen nada? Porque la comunidad, la gente común que estaba en el templo en ese momento, apoyaban a lo que Yeshua estaba haciendo. Ellos sabían lo que estaba pasando en el templo. Ellos sabían que los saduceos estaban aliados a los romanos. Ellos sabían lo que los saduceos estaban haciendo. Y los saduceos le tenían miedo. No lo agarremos ahora durante el día, porque si lo agarramos durante el día nos van a agarrar, nos van a matar. ¿Sí? Entonces tuvieron que ir a la noche a buscarlo.
Tuvieron que ir a escondidas a buscarlo a Yeshua, porque si no la multitud lo agarraban y los mataban. ¿Sí? Esta gente sabían que Yeshua estaba haciendo milagros. Esta gente sabían que Yeshua era un rabino justo, que estaba haciendo bien a la comunidad. Ellos sabían que Yeshua tenía miles de seguidores con él, que lo amaban por ser un rabino justo. Y por eso tenían que tener mucho cuidado de cuándo lo agarraban a Yeshua. Porque si no, verdaderamente lo mataban. ¿Sí? Ok, la próxima, por favor. ¿Me escuchan? Sí, la próxima. Ya vimos esto. Ok. Fíjense que Caifás fue el sacerdote, el sumo sacerdote, que estuvo involucrado en la muerte de Yeshua. Y es muy interesante lo que él dice con respecto a Yeshua y con respecto de qué es lo que está pasando en ese momento. Y podemos ver esto en Juan, capítulo 11, de versículo 48 al 50. Dice en versículo 48, si le dejamos así, eso es lo que Caifás está diciendo, si lo dejamos así, ¿a quién? A Yeshua, todos creerán en él. Ellos sabían, los saduceos sabían que estaban perdiendo la batalla en contra de Yeshua. ¿Sí? Si nosotros dejamos esto que continúe, todos van a creer en él. Y fíjense que Yeshua, lo seguían a Yeshua como Mesías. ¿Qué es lo que es Mesías en el entendimiento judío de 2000 años atrás? Una persona que iba a salvar al pueblo de Israel de la opresión romana. Correcto. Ese era el entendimiento de la gente, que iban a ser salvos por él. ¿Sí? Cuando Yeshua entra a Jerusalén con su burrito, la gente le está diciendo Hosana, Hosana al hijo de David. ¿Sí? En hebreo es Hoshana, Hoshana, hijo de David. ¿Qué es lo que le están diciendo? Primero que nada, que él es el Mesías, hijo de David. Y lo segundo que le están diciendo es Hoshana, Hoshana, que significa sálvanos. Sálvanos, hijo de David. ¿Qué es lo que estaban haciendo los romanos? Desastres. Desastres estaban haciendo los romanos. Estaban cobrando demasiado impuesto de la gente se estaba muriendo de hambre por los impuestos que tenían de los romanos. Los romanos torturaban a la gente que iba y robaba para poder comer, los crucificaban, violaban a las mujeres. No había manera de parar a los romanos de las violaciones que estaban haciendo a las mujeres. Y fíjense que antes del periodo los romanos, la descendencia judía venía del padre, pero con lo que el desastre que hicieron los romanos en la tierra prometida con las mujeres, la descendencia del pueblo judío cambió, la ley judía cambió para ser la madre, si tu madre es judía, entonces vos sos judío. ¿Por qué? Para proteger a las mujeres que fueron violadas por los romanos, para que ellas no estén afuera de la comunidad, para que sus hijos sean judíos. Fíjense lo que pasó, fíjense lo que los romanos estaban haciendo. Entonces la gente estaba llorando a Yeshua, sálvanos, sálvanos de los romanos, ¿sí? Y ese era el entendimiento de Mesías. Ellos no tenían el entendimiento de Mesías que nosotros tenemos hoy en día, este Mesías universal que viene a salvar el mundo, ¿sí? Ellos no tenían ese entendimiento en ese momento. Y fíjense lo que Caifás está diciendo. Si le dejamos así,
Si dejamos a Yeshua seguir de esta manera, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea que fíjense lo que Caifás está diciendo. Él tiene miedo de los romanos. Yeshua tiene miles de seguidores. Y esto se va a armar. Nosotros tenemos que hacer algo. Esto es lo que Caifás está diciendo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, fíjense que nos está diciendo el Nuevo Testamento, ese año Caifás fue el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los romanos cambiaban frecuentemente al sumo sacerdote. ¿Sí? Y les dijo, vosotros no sabéis nada, ni paséis, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Fíjense lo que Caifás está diciendo, que es preferible que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Ya? Sí, Yeshua tomaba, ¿qué es lo que él estaba pensando? Que Yeshua iba a tomar control político. Y si Yeshua tomaba control político, significa que estos estaban afuera. Los saduceos iban a perder, los saduceos los iban a tirar de ahí, ¿sí? Los iban a echar de ahí. Eso es lo que está diciendo. David, ¿quieres entrar aquí? Sí, es tan interesante lo que pasa que otra figura también aparece, es la de Anás. Anás fue un sumo sacerdote del Sanedrín, conocido también como Ananías o Ananus. Era hijo de Set y fue designado como Cohen Gadol o sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo por el romano Quirino, que era procurador romano hasta ese momento. Y Anás entregó su sumo sacerdocio en manos de Poncio Pilatos. Curiosamente, aún después de que fue despedido, siguió ejerciendo el cargo como sumo sacerdote junto con Caifás y pudo haber actuado inclusive como presidente del Sanedrín en el día en el cual el Mesías fue enviado a juicio. Esto es tan interesante porque nunca se había visto algo que, por ejemplo, se puede ver solamente en el Vaticano ahora, que hay dos papas. Un papa oficiante, que es el Papa Pancho que está ahí ahorita, y el otro el Bienadicto, que no se ha muerto, pero es emérito, ¿cierto? Tenemos a dos. Es lo mismo que pasó. Pregunta, ¿cómo es que llegaron a semejante situación? Era la corrupción. Porque había muchas leyes de la Torá, Sonia, que estaban ligadas al término de vida del sumo sacerdote, del Cohen Gadol. Por ejemplo, las ciudades de refugio, donde se refugiaban los homicidas y tenían que esperar hasta que se muera el sumo sacerdote para quedar en libertad. Ahí cumplían su condena. Y si cambiaban cada año, imagínate lo que era eso. Todo se vio alterado, el funcionamiento de la nación de Israel, aún en detalles muy pequeños. Los saduceos, en ese sentido, también quiero hacer una aclaración. ¿Cuál era su contemplación? Y después en el próximo programa, porque ya estamos sobre la hora, vamos a ver cuál era su comprensión de la Torá, de la palabra de Dios. Los fariseos eran sumamente quisquillosos, legalistas, inventaban dogmas, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, dejaban de lado los mandamientos de Dios por enseñar mandamientos de hombres. Pero en cambio, los saduceos eran demasiado liberales y al mismo tiempo tendían a ser demasiado literalistas en la interpretación de los textos. El ojo por ojo para ellos sí era ojo por ojo, pues. Y diente por diente, literalmente era diente por diente, o sea, hueso por hueso. Curiosamente, podemos darnos cuenta que hasta en eso habían divergencias doctrinales entre los dos bandos. Pero en el momento en que Yeshua viene, tú lo has dicho, los que ejercían el poder de decisión en el Sanedrín eran ellos. En última instancia, fueron los saduceos los que entregan a Yeshua a sus jefes, los romanos, porque los romanos ejecutan al Mesías. Pero fueron los saduceos, más que los fariseos, los saduceos, los que en última instancia toman la decisión final de qué hacer con él, porque la declaración que acabas de leer del Caifás es contundente. Si nos dejamos vivo a este cuate, todos van a creer en él. Tenemos que actuar. ¿Y cuál es la forma de actuar? Entregar a la muerte.
Sí, señor. Fascinante que los romanos, esa fue la acusación, este es el rey de los judíos, ¿sí? ¿Por qué lo matan a Yeshua? Por ser rey de los judíos, por pretender ser el Mesías, ¿sí? El Mesías Subversivo. para los... Subversión, ¿sí? El Mesías para el pueblo judío, que supuestamente iba a tomar el poder de los romanos. Y para los romanos, si este se declara el Mesías, entonces es el rey de Israel, ¿sí? Y eso fue eventualmente lo que lo llevó a la muerte de Yeshua. Ya. Estamos diciendo que lo que lleva a la muerte al Mesías es un conflicto de intereses políticos más que religiosos. Sí, señor. Sí, señor. Fíjense lo que es esto. Los saduceos le tenían miedo a los romanos. Los romanos tenían en las manos de ellos el poder de la vida y la muerte. Si ellos no hacían lo que los romanos decían, ellos estaban en peligro de muerte, ellos y toda la familia. Así que ellos preferían matarlo a Yeshua que pasar a ser un desastre en ellos. Pero eventualmente, fíjate lo que pasó con el pueblo saduceístico en ese momento. Se terminó todo, se destruyó el templo, se destruyó el trabajo que ellos hacían en el templo, se destruyó el Sanedrín, ellos perdieron el poder, así como el templo se destruye en el año 70 de Cristo, ellos pierden el poder, algunos de ellos se escapan al norte del país, y continúa en el Sanedrín por unos 100 o 150 años, pero después de esto se terminó completamente. Yeah. Dentro de los temas doctrinales, no sé si alcanza el tiempo, creo que ya lo vamos a dejar para el siguiente programa, porque los saduceos, quiera hacer en un solo programa, hemos podido avanzar harto hoy. Tenían serias discrepancias doctrinales también con Yeshua, y uno de los temas que los enfrentó fue el tema de la resurrección. De hecho, a mí me llama la atención cómo pudo haber entrado la doctrina de la reencarnación en el judaísmo en aquel tiempo. Tremendo. Vino que... del este. Yeah. Perdón, vino Sí. del este, vino de las religiones del este. Nunca perteneció esto al pueblo de Israel. Sí, señor. Claro, la cultura y religión de la India es muy antigua, data desde la época de la reina Esther. Dice el libro de Esther que el reino de Ahasverosh o de Asuero llegaba hasta las Indias. Estamos hablando de un pueblo súper antiguo que tenía ya creencias en la reencarnación. Y claro, pero sorprende ver que hasta el día de hoy hay grupos en el judaísmo que creen en esta herejía de la reencarnación y no en la resurrección. Increíble. Sí, señor. Bueno, de hecho... perdón. Ya, seguí. De hecho, aquí hay que dejar una cosa clara. En principio, los saduceos no es que negaban la resurrección, no es que negaban. Ellos decían, no hay versículos bíblicos en la Torá que demuestren que hay resurrección, pero ellos se fueron más allá. Ahí sí llegaron a un punto en que abiertamente negaron toda doctrina de la fe que avale ese principio espiritual. Con Yeshua tuvieron un enfrentamiento. Le pusieron un caso muy pragmático. Le dijeron, mira, un hombre se casa con una mujer. Tuvo que haber sido el yibún, el matrimonio del levirato. Se muere el hombre, queda la mujer viuda. Viene el hermano y se tiene que casar con la cuñada. Se muere el cuñado, la mujer no deja hijos. Otro cuñado viene y se casa, así como 6 hermanos de sangre se casan con la misma cuñada. Y le preguntan a Yeshua, bueno, en el cielo, ¿mujer de cuál de los 6 va a ser? ¿O de los 7? Y Yeshua le dice, de ninguno, porque en el cielo no hay matrimonio, porque no hay una razón de procreación. Entonces, podemos ver que desde un principio, y Yeshua les dice, ustedes ignoran el poder de Dios e ignoran las escrituras, porque está escrito que cuando el Eterno en la zarza le habló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No le dice, yo fui. Si le hubiera dicho, yo fui el Dios de Abraham, es que Abraham no existe. Pero dice, yo soy en tiempo presente.
está diciendo que Abraham todavía está vivo, después de haber muerto. Por eso es de que los fariseos añaden como cláusula en las oraciones prescritas en el judaísmo hasta el día de hoy, Leolam Baed, eternamente y para siempre, de generación en generación, Toldot Betoldot, que quiere decir que de este mundo hay vida al otro mundo. ¿Por qué? Precisamente porque los saduceos negaban la existencia de la eternidad, de la resurrección, del ángel y del espíritu. Yo creo que esto podemos verlo ya en un siguiente programa. Sonia, hemos llegado ya a la parte conclusiva de este. Ya estamos a un minuto de terminar. Yo no sé si Balmore va a entrar o cierro directamente yo el programa, pero quiero de verdad agradecer. Ahí está Balmore. ¿Cómo estás? Muchas gracias, David. Muchas gracias, la hermana Sonia desde Jerusalén, que han estado con nosotros en este interesante programa. Hemos estado acá tomando notas y aprendiendo realmente, ¿verdad?, de lo que ustedes han estado hablando y nuestra teleaudiencia. Las disculpas del caso, ya que en YouTube tuvimos un pequeño corte por ahí, pero ya luego restablecimos. Aprovechando para saludar a nuestros hermanos que están sintonizando, están reportando desde Radio Bendición en Corrientes, Argentina, una radio que está enlazando con nosotros en este momento, y también nuestro hermano en Honduras, nuestro hermano Flores de la Cablera, que también ha enlazado este programa con nosotros. Muchas gracias, y a todos nuestros hermanos en Perú también están en nuestra fiel sintonía a través de las estaciones de radio allá en Sudamérica. Bien, nuestros hermanos han expuesto temas muy interesantes. Ya vimos anteriormente sobre los fariseos en programas anteriores. Ellos ampliamente han explicado, y pues creo que podemos comprender las diferencias que habían entre estos grupos religiosos, políticos religiosos en algunos momentos. Por ejemplo, los saduceos creían en que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Los saduceos provenían de la aristocracia judía, los fariseos pertenecían a la clase media, y así podemos encontrar muchas diferencias que nuestros hermanos han expuesto. Una de las más fuertes es que a diferencia de los fariseos, los saduceos, como lo acaban de exponer, no creían tampoco en la llegada del Mesías, ¿verdad? Era algo bastante trascendental, y unos eran miembros del Sanedrín. En el caso de los saduceos, los fariseos eran rabinos. Pero vamos a estar profundizando más sobre este tema en el próximo programa. Desde ya queremos extender la invitación para nuestra hermana Sonia, nuestro hermano David, para que, bueno, la próxima semana, si les parece, ampliamos continuamos con este interesante tema. También. Dejamos de hecho, para después que... de terminar sobre ¿Perdón? los saduceos, después de terminar sobre los saduceos, sería muy bueno estudiar un poco sobre los esenios y la relación que tenían con Juan el Bautista. Correcto. Vamos a hacerlo, Dios mediante. Lo dejamos para que ustedes puedan elevar una oración y luego nosotros concluimos acá el programa. Hermana Sonia. Ya. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך שאתה עם כולנו, ואתה עוזר לנו, ואתה שומר עלינו, ואתה עם רוח קודשך איתנו. ואני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך את כל אלה ששומעים, ותברך אותם ותלמד אותם, ושהם ידעו מה קרה בזמנו של ישוע משיחנו. אמן ואמן. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado para compartir tu palabra. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos por permitirnos la oportunidad de predicar tu verdad. En nombre de Yeshua, el Mesías, Rey de Reyes. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Saludos hasta Jerusalén, saludos hasta La Paz, Bolivia. Que Dios me los bendiga, y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Para usted que ha estado en nuestra sintonía, Dios les bendiga grandemente también.